Hola a todos mis queridos suscriptores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos aquí una vez más. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado generando muchísimo revuelo en el mundo del espectáculo, algo que ha mantenido a muchos de ustedes, y a mí también, con el alma en un puño preguntándonos qué hay de cierto, qué hay de verdad detrás de los titulares. Vamos a hablar de uno de los temas más candentes y que ha mantenido en vilo a la fanaticada por un largo tiempo. Prepárense porque hoy les traigo una historia que es digna de una telenovela, llena de giros, especulaciones y, finalmente, una revelación que arroja luz sobre un momento que muchos creían haber entendido, pero que ahora adquiere un matiz completamente nuevo. El tema de hoy, el epicentro de nuestra investigación es, Can Yaman, el testigo secreto del beso de Demet Özdemir revelado. ¿Listos para adentrarse en el fascinante mundo de la farándula turca y descubrir un secreto que hasta ahora, solo unos pocos conocían? Pues prepárense porque si aún no lo han hecho, aprovechen este momento para darle al botón de suscribirse y activar la campanita. Así no se pierden ninguna de nuestras exclusivas, nuestras investigaciones profundas y nuestros descubrimientos que sacuden el panorama del entretenimiento. Ahora sí, empecemos con el verdadero corazón de la noticia. Sabemos que la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir siempre ha sido un tema de interés mayúsculo para los fans. Desde que compartieron pantalla en la exitosa serie Erkenci, la química entre ellos era innegable, palpable, casi eléctrica. Se rumoreaba muchísimo sobre una posible relación, un romance que trascendiera la pantalla y se materializara en la vida real. Ambos actores en su momento mantuvieron un perfil bajo, una estrategia de comunicación prudente, sin confirmar ni desmentir nada de forma categórica. Sin embargo, la semilla de la duda y la especulación ya estaba plantada en el fértil terreno de las redes sociales y los foros de fans. La gente veía esa conexión poderosa en pantalla, esa complicidad que iba más allá de las líneas del guión, y la quería ver reflejada en la vida real. Y es que, seamos sinceros, hacían una pareja espectacular. Su magnetismo era innegable y la fantasía de una relación entre ellos se convirtió en un sueño compartido por miles. El tiempo pasó y aunque cada uno siguió su camino profesional, explorando nuevos proyectos y consolidando sus carreras de forma individual, siempre quedaba esa chispa de ¿y si fueran algo más?, esa pregunta sin respuesta que flotaba en el aire. Y es precisamente ahí, en esa zona gris de la incertidumbre y la imaginación colectiva, donde entra la historia que vamos a desentrañar hoy. Resulta que en medio de toda esa expectación, de los rumores que circulaban como un huracán en redes sociales y medios de comunicación, hubo un momento específico que se convirtió en el foco de atención, un instante que muchos interpretaron de diferentes maneras, un evento que desató un sinfín de debates, pero que ahora, gracias a una revelación exclusiva y sorprendentemente precisa, adquiere un significado completamente nuevo y fascinante. Me refiero, por supuesto, a ese presunto beso que se hizo viral en su momento y que muchos, con la vista de águila de los fans más fervientes, atribuyeron sin dudar a Can y Demet. Durante mucho tiempo, la incógnita sobre ese beso ha sido un enigma, un rompecabezas sin piezas suficientes para resolverlo. ¿Ocurrió realmente? ¿Fue un montaje, un malentendido capturado en el momento equivocado, una ilusión óptica creada por la emoción y el deseo de los fans? ¿Quién fue el testigo de ese supuesto momento íntimo, ese instante que muchos anhelaban confirmar? Pues bien, la respuesta a esa última pregunta es la que hoy nos trae aquí, la pieza clave que estaba faltando, y la verdad es que es más fascinante, más humana y, en cierto modo, más conmovedora de lo que podríamos imaginar. Imaginen la escena, un evento público, una alfombra roja, un encuentro casual en medio de flashes y cámaras, y de repente un gesto, una cercanía, un instante que podría interpretarse como mucho más que una simple amistad o un saludo cordial. Para los fans alimentados por la química que habían visto en pantalla, era la confirmación de sus sospechas, la prueba irrefutable de que su fantasía se estaba haciendo realidad. Para los actores, quizás un momento incómodo, una interacción que se magnificó por la atención mediática, o quién sabe, algo perfectamente normal y natural que fue sobredimensionado por la expectativa. Pero la pregunta persistía, como una espina clavada, ¿qué pasó realmente? Y lo más importante, ¿quién pudo haber visto algo y quizás confirmarlo o desmentirlo, ofreciendo una perspectiva objetiva, o al menos, una visión de primera mano? Y aquí es donde entra la figura clave de nuestro relato, la persona que, sin saberlo, se convirtió en el guardián de un secreto, en el observado. Silencioso de un momento que daría mucho que hablar. Según las últimas informaciones que han salido a la luz, y que han sido confirmadas por fuentes cercanas a la producción,
a personas que trabajan de cerca con ambos artistas, e incluso, por sus círculos más íntimos, hubo una persona que actuó como un verdadero testigo secreto de ese supuesto beso entre Can Yaman y Demet Özdemir. No se trata de un paparazzi escondido en la maleza, ni de un fan efusivo que logró colarse para obtener una imagen, sino de alguien que estaba presente en el mismo espacio, un observador involuntario, cuyo papel pasó desapercibido hasta ahora, permaneciendo en las sombras mientras el foco mediático ardía. ¿Y quién es este misterioso testigo, esta figura anónima que ahora emerge para dar sentido a un enigma? Pues nada menos que la propia madre de Demet Özdemir, Ayşe Özdemir. Sí, han oído bien. La señora Ayşe, quien siempre ha sido un pilar fundamental en la vida de Demet, una figura de apoyo incondicional y que, por lógica, acompaña a su hija en muchos de sus eventos, estrenos y viajes, fue la persona que, sin buscarlo ni pretenderlo, presenció ese momento. La noticia ha sido confirmada de forma extraoficial, pero con gran fiabilidad, lo que añade un peso considerable a la información. Ahora, la pregunta del millón, la que todos nos estamos haciendo y que aumenta la intriga, es ¿qué vio exactamente la señora Ayşe? Y más importante aún, ¿qué dijo o hizo al respecto, o qué reacción tuvo que ahora nos permite conocerla como la testigo principal? Aquí es donde la historia se pone aún más interesante porque su actuar, su reacción ante lo presenciado, revela una faceta de su personalidad y de su relación con su hija que va más allá de las cámaras y los titulares. Se dice que en aquel momento la señora Ayşe, lejos de generar un escándalo público, de alarmarse, de confirmarlo de inmediato a los medios o de desmentirlo categóricamente, actuó con una discreción admirable, una prudencia digna de admiración. Según lo que se ha filtrado de fuentes cercanas, ella no quiso interferir, no deseó añadir más leña al fuego de las especulaciones y los rumores que ya inundaban el ambiente. Su reacción aparentemente fue la de una madre protectora, alguien que entiende la presión mediática a la que están sometidos su hija y sus compañeros de trabajo, y que sabe que cada palabra o gesto puede ser malinterpretado o explotado. Imaginen la situación desde su perspectiva. Ver a tu hija en quien has invertido años de amor, cuidado y apoyo, y a su compañero de reparto con quienes ha compartido tanto tiempo, tanta energía y en quienes ha confiado para dar vida a personajes inolvidables. En un momento de aparente cercanía física, un gesto que podría interpretarse como íntimo. ¿Qué haría uno en esa situación? Probablemente como la señora Ayşe, optar por la prudencia, por la observación silenciosa. No dar pie a rumores innecesarios que pudieran dañar la imagen o la carrera de su hija, proteger la privacidad de Demet y permitir que las cosas fluyeran de forma natural, sin la intervención de una figura materna que pudiera ser vista como parcial o interesada. Este detalle es fascinante porque nos muestra una faceta muy humana y relatable de esta historia, una que a menudo se pierde en la vorágine del estrellato. Detrás de los grandes nombres, de las luces deslumbrantes, de los flashes que no dan tregua, hay personas, hay familias, y hay relaciones que van mucho más allá de lo profesional, de lo que vemos en pantalla. La señora Ayşe, al ser la testigo secreta, se convierte en un símbolo de esa discreción, de ese apoyo familiar silencioso pero fundamental, que a menudo no vemos ni apreciamos en el torbellino constante del mundo del entretenimiento. Su presencia discreta y su reacción prudente hablan de una madre sabia y protectora. Ahora, ¿qué implicaciones tiene esta revelación para la narrativa que rodea a Can Yaman y Demet Özdemir? Por un lado, valida de alguna manera la intensidad de la conexión que los fans percibían entre ellos. Si hasta la madre de Demet estaba allí, presente observando un momento de tanta cercanía, es porque algo muy especial, algo que trascendía la mera amistad, existía o se percibía en ese instante. La presencia de Ayşe Özdemir sugiere que la situación fue lo suficientemente relevante como para ser notada por alguien tan cercano a Demet. Por otro lado, también nos enseña una lección valiosa sobre cómo se construyen las narrativas en los medios y en la opinión pública. Un solo gesto, captado o presenciado, puede dar lugar a miles de especulaciones, a historias que se inflan y se distorsionan con el tiempo. Y a veces la verdad, la realidad de ese momento, es mucho más sencilla, más privada y menos escandalosa de lo que imaginamos, aunque no por ello menos significativa. Este incidente y la revelación de su testigo nos recuerda que aunque amemos seguir la vida de nuestras celebridades favoritas, que nos inspiremos en sus trayectorias y que nos alegremos de sus éxitos, es fundamental recordar que tienen derecho a su privacidad. Las fronteras entre lo público y lo privado son a menudo difusas en el mundo del espectáculo, pero existen.
Y en este caso, la madre de Demet actuó como una guardiana de esa privacidad, eligiendo el silencio, la discreción y la protección familiar antes que la exposición pública o la confirmación de rumores. La historia del testigo secreto, de ese supuesto beso de Demet Özdemir, y la implicación de su madre en la revelación, nos deja pensando en muchas cosas. Nos hace reflexionar sobre la importancia de la familia en momentos de fama y presión, sobre cómo un núcleo familiar sólido puede ser un ancla en medio de la tormenta mediática. Nos muestra que a veces las personas más cercanas, las que conocen nuestra intimidad y nuestros verdaderos sentimientos, son las que mejor saben cómo manejar las situaciones delicadas, con tacto y sabiduría. Y sobre todo nos recuerda que detrás de cada noticia, detrás de cada rumor, hay personas con sus propias emociones, sus propias relaciones y sus propias decisiones conscientes. Esta revelación, aunque pueda sonar a un simple detalle en la gran maquinaria del mundo del entretenimiento, tiene un peso importante para los seguidores de Can Yaman y Demet Özdemir, y para aquellos que siguieron de cerca su historia. Les da una pieza más del rompecabezas, una pista que les permite entender mejor la dinámica de la relación que tanto admiraron y especularon. Y lo hace de una manera muy personal, a través de la mirada y la reacción de una madre que sin duda, desea lo mejor para su hija, protegiendo su espacio y su bienestar. Es interesante pensar en cómo esa escena, ese beso, fue vista y guardada por la señora Aisé. Quizás en ese momento ella simplemente vio un gesto de afecto genuino entre dos personas que se apreciaban mucho, que se sentían cómodas la una con la otra, y que compartían una conexión especial, forjada en el set de grabación y fuera de él. O quizás vio algo más, algo que iba un poco más allá de la simple amistad, pero decidió no juzgar, no etiquetar, sino simplemente observar, procesar y sobre todo, apoyar a su hija. Esa discreción, esa capacidad de discernimiento sin intervención pública, es lo que la convierte en la testigo perfecta, la que no busca protagonismo, sino que actúa con la sabiduría que solo la experiencia y el amor maternal pueden brindar. En el fondo, esta historia, aunque se centra en dos figuras públicas, nos habla de la complejidad de las relaciones humanas en general, incluso en el contexto de la fama y la exposición mediática. Nos dice que el amor, la amistad y el afecto pueden manifestarse de maneras muy diversas, a veces sutiles, a veces intensas, y que a veces, las miradas más importantes, las que verdaderamente comprenden y validan una situación, no son las de los fotógrafos hambrientos de primicias, sino las de las personas que verdaderamente nos quieren, las que nos conocen en profundidad. Y así, mis queridos amigos, llegamos al final de esta intrigante historia, a la conclusión de nuestra investigación. Hemos desvelado quién fue el testigo secreto de ese supuesto beso entre Can Yaman y Demet Özdemir, y hemos descubierto que se trata de alguien muy especial, alguien que siempre ha estado ahí para Demet, la propia madre de Demet, Aisé Özdemir. Su discreción, su prudencia y su papel como protectora de la privacidad de su hija nos dejan una valiosa lección sobre la importancia de la familia, la discreción y la sabiduría en el vertiginoso mundo del espectáculo. Espero que hayan disfrutado de este viaje al corazón de la farándula turca, que hayan encontrado esta revelación tan fascinante como yo. Hemos podido entender un poco mejor los entresijos de una relación que capturó la atención de millones, y hemos descubierto que detrás de los titulares, a menudo hay historias más personales y humanas de lo que imaginamos. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué les pareció esta revelación? ¿Se imaginaban que la madre de Demet sería la testigo de ese momento clave? ¿Creen que su discreción fue la correcta? Dejen sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos, debatir con ustedes y conocer sus perspectivas. Y si el vídeo les ha gustado y les ha parecido interesante, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse nada de lo que traemos. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias fascinantes, más investigaciones y más exclusivas. Hasta pronto.